Hola mis chicos y chicas, bienvenidos a esto que se llama Curnes, lunes de curso. Esta será nuestra lección número 2, en nuestro curso básico para amigurumis que estamos realizando desde el lunes pasado. Si estás aquí por primera vez, pícale al video anterior y suscríbete para que estés pendiente de todas las lecciones que estamos trabajando en el curso, ¿vale? En el curso pasado, o la lección pasada, perdón, estuvimos hablando un poco de qué es la técnica amigurumi, estuvimos también hablando un poco de los materiales que necesitamos para trabajar amigurumis y hoy en la lección número 2 estaremos hablando sobre los puntos básicos y te los voy a enseñar. Los puntos básicos para trabajar amigurumis. Todos los puntos que debes conocer para aprender la técnica amigurumi. ¿Listo? Te voy a enseñar los puntos básicos de amigurumis y que vas a necesitar en todos tus amigurumis. Vamos a comenzar a aprender a realizar el anillo mágico. El anillo mágico es muy fácil, pero si le tienes ya la práctica, y si no, a veces al comienzo se nos dificulta un poco, pero desde que lo practiquemos se puede realizar perfectamente con mucha facilidad y lo vas a necesitar en todos tus amigurumis. Si tú miras los amigurumis, la mayoría, todos comienzan por un anillo mágico. Así que aquí vamos. Primero vamos a tomar la hebra corta hacia adentro de nuestra mano, hacia la palma, y vamos a enrollar. Yo enrollo mis dos primeros dedos y pasamos la hebra para atrás. Tenemos dos, de esta forma. La aguja la introducimos por debajo, y jalamos la de atrás, giramos nuestra aguja y nos quedaría así. Yo saco mis dedos y hago una cadeneta de esta manera y así nos queda nuestro anillo mágico. ¿Por qué se llama anillo mágico? Más adelante les voy a mostrar por qué se llama anillo mágico. Volvámoslo a hacer. Empecemos nuevamente. La hebra corta en la palma de nuestra mano, con la otra rodeamos los dedos y pasamos la hebra para atrás, así. Tomamos la aguja y sacamos la hebra, pero la giramos al mismo tiempo de esta manera y hacemos una cadeneta para que no se nos suelte y sacamos los dedos. Ahí queda ya un círculo. En ese círculo, ¿lo hacemos una vez más? Hagámosla una vez más. La última. Este es el anillo mágico. Así. Jalamos y hacemos una cadeneta. Tenemos nuestro anillo mágico. ¿Listo? Practícalo mucho. El siguiente punto que necesitamos mucho es el llamado punto bajo o medio punto en otros países. Y vamos a hacerlo dentro de este anillo mágico. Introducimos la aguja dentro del anillo mágico, cogemos y sacamos la hebra, tomamos hebra y esta hebra la sacamos por esas dos. Ese es un punto bajo o un medio punto. Lo utilizamos en todos los amigurumis, en todos. Todos los amigurumis son realizados en puntos bajos. Si no está realizado en punto bajo, de pronto puede ser prendas de ropa, cabellos, pero en sí todo el amigurumi está realizado en punto bajo. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos.
y te voy a enseñar por qué se llama anillo mágico. Porque cuando jalamos la cuerdita pequeña, inmediatamente, por magia, se cierra. Por eso le llamamos anillo mágico. También es indispensable que sepamos contar los puntos. Los podemos contar mirando la parte de arriba donde vas a ver 2 hebras. 1, 2, 3, como tipo cadenetas. Estos son los puntos que más necesitamos para realizar amigurumis. Pero también dentro de esta técnica a veces utilizamos, voy a avanzar para mostrarles, a veces utilizamos medias varetas o puntos altos, de pronto para el cabello, para la ropa. Medias varetas se toma hebra primero, se introduce, se saca la hebra y nos quedan 3 hebras en la aguja. Tomamos hebra y la sacamos por esas 3. Esta es una media vareta. La utilizamos muchas veces para ropa o para vestidos o para el cabello. Y también utilizamos puntos altos, que vendría a ser tomando hebra, introducimos, sacamos hebra, cogemos y tenemos 3, pero primero vamos a sacar 2, tomamos hebra y sacamos las 2 últimas. Ese es un punto alto. Estos son los más utilizados. Normalmente en los amigurumis siempre iniciamos con un anillo mágico y está hecho todos los amigurumis, todo su cuerpo en punto bajo. También utilizamos los llamados aumentos. Voy a soltar esto. Los aumentos quiere decir que hacemos 2 puntos en el mismo lugar. O sea, hacemos un punto bajo y allí mismo donde hicimos ese hacemos otro. Nos quedan 2 en el mismo lugar. A eso le llamamos aumentos. También utilizamos lo llamado disminuciones. ¿Qué son disminuciones? Que tomamos 2 puntos de la base y los convertimos en uno solo. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos hebra del primer punto, del siguiente, pero solo la primera hebra. Del siguiente punto volvemos a tomar solo la primera hebra, pasamos una hebra por esas 2 y terminamos nuestro punto. Así hacemos las disminuciones. Voy a volvérselas a hacer para que la puedan ver mejor. Tomamos hebra, la primera hebra del siguiente punto, la primera hebra del siguiente punto, pasamos por allí, por esas 2, tomamos hebra y terminamos nuestro punto. Así hacemos las disminuciones en los amigurumis. Estos son los puntos más comunes. Normalmente se trabaja en espiral. Todos los amigurumis. No subimos rondas con cadeneta, sino que allí mismo donde empezamos una ronda se comienza la siguiente. En este caso hice 6 puntos en el anillo mágico. Mi siguiente ronda la comenzaría en este primer punto donde inicié. Allí haría mi aumento. Y ahí continúo. Y el marcador lo voy a poner en el primer punto que realicé de la siguiente ronda. A veces se nos dificulta mucho identificar la cantidad de puntos que tenemos. Al comienzo se nos hace un poco difícil, pero después tenlo por seguro que te volverás experto. En este caso vamos a mirar y les voy a mostrar cómo lo pueden identificar. Si giramos el trabajo de esta manera van a poder observar como un tipo de cadenetas. Aquí vemos una, aquí vemos 2, la segunda, aquí vemos la tercera y así es mucho más fácil. ¿Sí lo logran ver? 1,
1, 2, 3, 4, 5 y 6 donde sale esta hebra. Así se nos facilita mucho más que mirarlo de frente porque no logramos diferenciar los puntos. Entonces si giras el trabajo y lo pones de esta manera, lo vas a lograr ver mucho mejor. Otra recomendación que te doy es comenzar con tutoriales, con video tutoriales acá en YouTube para comenzar con tu técnica amigurumi. Es mucho más fácil ver cómo lo hace otra persona por medio de un video a coger una hoja o un escrito en fotos o un escrito en archivo en PDF y leerlo. A veces se nos dificulta mucho entender las abreviaturas de los patrones escritos de amigurumis. Entonces puedes comenzar y te recomiendo comenzar con videos. Los videos son mucho más fáciles de entender y de poder realizar. Después, más adelante, en las otras lecciones te voy a enseñar cómo leer los patrones y muchas otras cosas más que te pueden ayudar. Esto ha sido todo por la lección de hoy. Eso ha sido todo por hoy, por esta lección número 2 de curso básico para amigurumis. Espero que hayas aprendido algo nuevo o que hayas aprendido un poco más acerca de la técnica amigurumi, de cómo trabajarlos, ¿vale? Estaremos cada lunes subiendo algo nuevo en este Curnes de lunes de curso básico de amigurumis. Hasta la próxima.